Bueno, está con nosotros la doctora Paula Rossello, que es amiga, que es nefróloga, y aparentemente existe una indicación precisa para aquellas personas que tienen diagnosticada una insuficiencia renal crónica. La vinculación o estar sometido a situaciones de estrés puede ser peligroso. ¿Qué tal, Paula? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué pasa con el estrés y aquellas personas, o si también hay una relación entre el estrés y el funcionamiento? Renal. En realidad hay dos aspectos. Uno de los que estuvieron hablando hasta ahora, que es muy interesante, que es lo que es el estrés en la guardia o en la consulta ambulatoria, donde el paciente acude con un síntoma. Muchas veces un jefe mío que decía, bueno, la medicina rapidita o del síntoma a la receta, y entonces uno trata la cefalea con un analgésico o el dolor abdominal con, digamos, un tratamiento específico para el dolor. Y entonces no le pregunta, como decía el doctor Fallanás, qué es lo que está detrás de eso. Exacto. O tomarse el tiempo de ver qué síntoma tiene ese paciente, y no es que no tiene nada, tiene un síntoma que le está provocando, digamos, dolor, molestia, malestar. Muchas veces pacientes que vienen con falta de aire o con miedo de tener algo en los riñones porque les duele la espalda, o porque están mirando cuánto orinan o cuánto no orinan y les parece que orinan poco, cuando en realidad tienen una orina normal, o los cambios a veces de coloración de la orina depende de lo que comemos. Exacto. Pero están preocupados por eso, pero toda esa preocupación, digamos, quizás es un síntoma de otras cosas que le está pasando. Yo me acuerdo una vez en consultorio ahí en el Clínicas mismo, una paciente que venía con una pila de estudios así, que muchas veces pasan por muchos especialistas, nunca jamás por psicoanálisis ni nada, y venía por ataque de eruptos. Y ella decía que... Mirá que uno ha escuchado cosas en esta vida, pero ataque de eruptos no. No. Bueno, y yo me quedé también porque me dice, no sé si me va a poder ayudar, doctora, porque yo en realidad venía un gastroenterólogo, pero bueno, no conseguí turno, entonces bueno... Llegó una nefróloga. Llegó ahí, en realidad en ese momento era un consultorio de clínica, pero bueno, y hablando, y como en el hospital teníamos tiempo, y bueno... Después vino ella con el ataque de eruptos, cuando yo ya estaba revisando toda la pila de estudios, y realmente tenía eruptos. O sea, parecía que los provocaba, pero ella los tenía. O sea, ella tenía el síntoma y eso la había aislado, había dejado el trabajo, no comía con su familia, no estaba, digamos, en su casa, estaba encerrada en la pieza. O sea, un montón de situaciones que la llevaban esos síntomas, y tenía hecho endoscopía, o sea, estudios que son invasivos, digamos. Y bueno, eso... hablando y hablando, todo había empezado, digamos, en una situación familiar, digamos, claro, una pelea que tenía muy otro grande, origen. y la defensa de ella fue ese síntoma, los ataques de eruptos, fue su defensa de decir, bueno, me encierro en vez de estar con mi familia, que me trae problemas, angustia, y en vez de estar en mi trabajo, que no puedo soportar ese estrés, entonces me encierro porque tengo ataques de eruptos. Entonces era la excusa perfecta, y se la pasaba de médico en médico, sin poder resolver la situación eso. Por eso es muy importante lo que decía el doctor Fallanás, de escuchar al paciente. Obvio. Eso por el lado, bueno, del paciente que consulta, uno lo que le llama es conducta de enfermedad, le llaman los sociólogos, y cada paciente una vez que tiene una conducta frente a la enfermedad, y cómo la enfermedad, bueno, es parte de la vida, ¿no es cierto? Hoy en día parece que la enfermedad no fuera parte de la vida, que todos tenemos que estar perfectos, que todos tenemos que ir a trabajar todos los días, que todos siempre, en todo momento, tenemos que estar sanos, y no, en realidad la salud y la enfermedad son parte de la vida. Siempre nos pasan cosas. Siempre nos pasan cosas, y bueno, pero están los pacientes con enfermedades crónicas, como el paciente con insuficiencia renal, que realmente no solo, digamos, tiene todos los mecanismos, dos de las principales enfermedades que traen insuficiencia renal crónica, que son la diabetes y la hipertensión, son dos enfermedades prevenibles y tratables, digamos, sí, con un plan de ejercitación, lo que hablamos siempre, con el ejercicio, con la dieta, con... digamos, llevar una vida ordenada, bueno, obviamente no estar expuesto a situaciones de estrés crónico, como hablaban los otros doctores. Bueno, eso hace que sí, obviamente se puedan prevenir estas situaciones. ¿Qué pasa cuando tienen el diagnóstico de enfermedad, ¿no es cierto? Eso también lo lleva a un estrés, o sea, mucha gente no acepta que la enfermedad sea crónica. Yo veo que la gente tiene la idea de que uno le va a dar un comprimido para bajar el colesterol, para bajar la presión, para bajar la diabetes, y la preocupación más grande a veces es, pero esto lo tengo que tomar siempre, lo tengo que tomar de por vida, y entonces por eso a veces surgen muchas veces tratamientos alternativos, o pacientes que dejan de ir al médico y dicen, no, mejor yo voy a una medicina alternativa porque es natural, y muchos remedios que son naturales incluso son dañinos por el riñón. Nosotros decimos que son nefrotóxicos, o sea, son malos. Pero quizás se les da un poco más el espacio de hablar y de decir todo
todo eso por lo que están preocupados y hacerles... y entonces es por eso que la gente muchas veces, digo yo, elige medicinas alternativas y no tomar la pastilla que, digamos, bueno, una vez por día. Ahora, ¿existe una indicación precisa para aquellas personas que tienen insuficiencia renal crónica frente a una situación de estrés? Porque yo leí algo que jorobaba en la pausa, pero que tiene una situación real, que es que tienen que inyectarse por ejemplo, corticoides. Bueno, puede ser, muchas de los pacientes con enfermedades renal crónicas están polimedicados, algunos de esos que tienen enfermedades renales crónicas, por ejemplo, que se llaman glomerulonefritis, que son enfermedades donde se inflama una estructura del riñón que se llama glomérulo, digamos que es la estructura que funciona. El riñón es como un ovillito sí. Que filtra desde la sangre para fabricar la orina finalmente. Y entonces se le da corticoides, por ejemplo, a estos pacientes, o inmunosupresores, que son drogas, digamos, que controlan los anticuerpos del organismo para tratar de manejar esa inmunidad que va contra el mismo organismo. Está bien. Y entonces esos pacientes son pacientes que al tener inhibido el eje, digamos, al darle el corticoides, el cuerpo se va acostumbrando y no se puede suspender esa dosis de golpe, o si no, ante situaciones de más estrés, por ejemplo, que tengan que ser sometidos a una cirugía, por ahí hay que subir la dosis esa de corticoides. Perfecto. Bueno, otro aspecto más, saber que los riñones también pueden obviamente sufrir, al igual que todas las partes del cuerpo, y insistimos sobre este concepto que me parece que es la clave de esto. Somos un todo y todo está vinculado con aquello que nos pasa y los estímulos que tenemos del exterior. Y por eso es tan importante los pacientes con enfermedad renal crónica que tengan también un espacio para ver qué les pasa, cómo están llevando su enfermedad, cómo se están sintiendo en relación con su familia, porque muchas veces tienen que dejar su trabajo, pierden amistades, no tienen una familia continente o se sienten culpables de darle trabajo a su familia. Entonces todo eso es un aspecto muy importante que los ayuda a cuidarse más, a hacer la dieta, a cumplir las cosas y por supuesto a estar mejor. Eso es fundamental. Y esto que decía Paula, ¿no? Aquel diagnóstico de enfermedad crónica en general nadie la quiere recibir porque nos conecta con la vulnerabilidad, con aquellas cosas que no podemos manejar y que forman parte de nosotros y forman parte de lo que somos, de la vida, ¿no? Gracias, Paula. Bueno. Me voy a hablar de los niños, complejo, porque después de todo este panorama, la conclusión ya la tenemos hechos. El estrés es necesario, no importa, digamos, forma parte de lo que sucede en nuestro organismo. Y te quiero preguntar, Sergio, porque me parece interesante tener en cuenta esto de que hablábamos del crecimiento como un indicador que efectivamente un niño pueda estar viviendo una situación de estrés crónica. Sí, pero eso se da más cuando el estrés se llama estrés tóxico. Para entenderlo, el estrés tóxico, primero vamos a explicar. El estrés positivo, el chico se ve sometido a lo largo de su desarrollo a muchos desafíos que van a movilizar hormonas de estrés. Entonces se va a estresar. Por ejemplo, aplicarse una vacuna, ir al dentista, ir al pediatra, ¿por qué no? Dar un examen en la escuela. Y todas estas cosas hacen que el chico tenga que como saltar escalones. Estos saltar escalones van a ser parte de su normal desarrollo. ¿Cuándo puede el chico saltar esos escalones? Cuando tiene una contención familiar que le brinda apoyo, o sea, que lo hace sentir querido y que le dice, vos sos capaz de esto. Entonces ahí el niño, siendo querido y siendo capaz, salta al siguiente escalón. Y es así como va a desarrollarse normalmente y va haciendo todo su caminito de niño sano. Pero cuando esto es como más crónico en el tiempo, puede llegar a ser el estrés tóxico. Hay un estrés que es tolerable. Este estrés tolerable puede ser el estrés positivo o si no se puede a tiempo ayudar al niño, se va a transformar en el estrés tóxico. Y el estrés tóxico es el que se va a prolongar en el tiempo. Y es una secuencia continua. Por ejemplo, el maltrato, por ejemplo, el abuso, por ejemplo, la extrema pobreza o sensación de vulnerabilidad extrema. Y muchos chicos, ahí es donde pueden dejar de crecer por el exceso de cortisol, como decía recién la doctora, o puede fracasar en la escuela, puede enfermarse seguido. Dermatitis, reflujos, diarreas, falta de crecimiento. A ver, el esto chico que vos se mencionás enferma, acá, el chico que se enferma muy de manera permanente. No, pero en casa está todo bien y nos llevamos re bien con mi marido. El tema es que él viaja todas las semanas durante una semana está, una semana no está, una semana está, una semana no está. ¿Y cuándo se enferma tu hijo?
tenés razón. Cuando Mira, su papá no está, por ejemplo, cuando se está por ir, siempre que se está por ir, le agarra angina. O tiene estas enfermedades que uno antes se llamaban psicosomáticas y que no, en realidad son parte de lo mismo, pero que lo va a desencadenar es esta situación de estrés. Bueno, es muy interesante. Son situaciones que uno debe conocer para estar atento simplemente. Insistimos sobre esto. Es fundamental informarnos para tener herramientas y poder insistir en el diagnóstico, en la consulta, en saber que nada es mínimo. Todo tiene un motivo por el cual sucede. Entonces hay que indagar profundamente de qué se trata. Hacemos una pequeñísima pausa. Después de la misma estaremos, si queda tiempo, respondiendo todas las consultas. Y si no, mañana. Ya saben que cumplimos. No se vayan, ya venimos.